Hola chicos, mi nombre es Laura, me he leído más de 75 libros este año y hoy os voy a hablar de mis favoritos. Sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo, voy a poner mi pila de libros aquí. Voy a empezar a hablar de los libros que no consiguieron meterse en la lista porque de verdad que este año he leído tantos libros buenos que ha sido muy difícil hacer un top 10. Y eso que aún no he acabado el año, Dios mío. También es cierto que llevo 75 libros leídos y cuantos más libros lees, pues más difícil es coger solo 10. Así que he hecho unas pequeñas menciones honoríficas de libros que me han encantado y me habría gustado muchísimo que estuvieran en el top 10, pero al lado de los otros no ha podido ser. El primer libro que quiero mencionar es Siempre Tuyo, de Abby Jiménez. No me puedo creer que me haya leído este libro este año. Siento que me lo he leído hace tanto tiempo, pero claro, pasó en febrero o así. Siento que mi vida ha sido toda una montaña rusa desde febrero hasta septiembre y que es un año completamente diferente, pero no. Me leí Siempre Tuyo este año, o eso dice Goodreads, y yo creo que tiene razón, me fío más de él que de mí, la verdad. Entonces, Siempre Tuyo es un libro de Abby Jiménez, probablemente lo conocéis, esta autora es muy famosa y era la primera vez que probaba esta autora, porque si habéis visto mi vídeo de libros romances virales, no se me da muy bien leer romances populares porque siento que tienes muchísimas expectativas. Tengo que admitir que tengo que darle otra vuelta a las autoras de romance famosas. De hecho, quiero probar a Elsie Silver y a Rebecca Yarros este año y probablemente algunas más. Si visteis mi vídeo de la lista de romances populares, bastantes más, pero empecé con Abby Jiménez, fue la razón por la que decidí empezar a leer más romances populares. Me encantó este libro. Está escrito tan bonito, uno de estos libros que empiezas a leer y ya sientes conexión con todos los personajes. Estás siguiendo a Brianna, que es una doctora, y no le está yendo muy bien la vida porque pensaba que la iban a ascender, viene este nuevo doctor. No es que no la vayan a ascender, es que solo van a pensar entre ella y este nuevo doctor. Y Jacob es este médico que están viendo si le van a dar pues el nuevo puesto a él en vez de a Brianna. Entonces Brianna ya de primeras no le gusta mucho. Jacob es muy tímido, tiene muchísima ansiedad y se le da muy mal hablar con gente a veces y empiezan pues mal. No es realmente un enemies to lovers porque siento que lo arregla bastante rápido, pero sí que es cierto que empezaron fatal. Lo que pasa es que van a empezar a intercambiarse notitas. No hay nada que me guste más que cuando los dos protas se intercambian pues notas y hablan con cartas y cositas así. Y me parece que el libro en sí estuvo súper bien. Sí que es cierto que considero que este era un poco dramático al final y es la razón por la que no he entrado en mi top 10. Me pasé todo el libro pensando que le iba a dar 5 estrellas, pero la autora hizo algo al final que no me encantó. Entonces bueno, se quedó en 4, pero la verdad es que lo recomiendo un montón. El siguiente libro que voy a comentar también es un romance súper famoso y es Volviendo a empezar, de Liz Tomforde, el número 5 de Windy City Series, que es el último libro de la serie. Esta autora y yo tenemos una relación de amor-odio. Nunca me acaban de encajar sus libros, pero siempre vuelvo a ella porque me parece súper buena la forma que tiene de escribir, me parece muy entretenida, muy divertida. Y entonces no sé por qué no me encantan los libros y vuelvo a ellos todo el tiempo. Me alegro muchísimo de haber vuelto a ellos porque la verdad es que Volviendo a empezar me encantó. No tengo nada malo que decir del el ritmo, que es la razón por la que normalmente yo sufro con esta autora porque va siempre muy lento, hay mucha repetición. No es el caso, me pareció que todo el momento me mantuvo súper entretenida. Es sobre Rio y Hailey. Estos dos eran novios cuando eran pequeños, pero pasó algo y no se han vuelto a ver y ahora se vuelven a reencontrar y Hailey va a ser la que decore la casa de Rio. Me encantaron los dos, son uno de estos personajes donde los amas porque son súper buenas personas. Si quieres esa clase de personajes te recomiendo muchísimo a esta autora. Como he dicho antes, hace muchísimas cosas muy bien. Simplemente sus libros son un pelín largos además, pero el resto es maravilloso y en este caso de verdad lo recomiendo mucho. No tenéis que leer el resto de libros de la serie, pero sí que es cierto que al ser el libro final es una especie de conclusión para toda la serie. Yo no me he leído aún el libro 1 y la verdad es que bastante bien, me los leí todos fuera de orden, pero sí que es cierto que si los leéis en orden pues lo apreciáis un poquito más, pero si no estáis interesados en los primeros, leeros este, por favor, leeros este. El siguiente libro que también quiero mencionar, The Book Club for Troublesome Women. Este me lo leí como una copia anticipada, aún no está en español, pero tengo esperanzas porque estoy viendo que se está haciendo un poco famoso, así que igual lo traduce. Es un libro que yo leí de que iba a ir y dije, mi nuevo libro favorito, me pareció súper bueno y es sobre 4 mujeres en los 60 que básicamente son amas de casa y realmente tienen como su vida soñada, entonces no entienden por qué no se sienten satisfechas y es por el hecho de que simplemente no tienen nada que sea de ellas propio, no tienen como un hobby o un trabajo, simplemente toda su vida es ser ama de casa y aunque aman a sus maridos, algunas, y aman a sus hijos, sigue faltándoles algo y no saben lo que es. Y van a empezar como a reunirse en este club de lectura simplemente porque son vecinas o amigas y vamos a poco a ver cómo leer sobre libros feministas o porque empiezan leyendo un libro feminista va a cambiarles la vida. Me enamoré de los personajes, fue muy entretenido, pero siento que fue un poco demasiado perfecto. Es la única razón por la que no le di 5 estrellas, porque la verdad es que estaba obsesionada con él y siento que es un libro de ficción histórica y no te esperas que tenga el típico final feliz de un libro de romance. No esperas que todo
salga absolutamente perfecto, y el hecho de que saliera perfecto me hizo sentir que estaba leyendo un libro de ficción y que ya no era real. Entonces pues como que me dolió un poco, ya lo sé, soy súper tiquismiquis a veces, pero estuvo muy bien, me gustó mucho, le tengo muchísimo cariño porque siento que ha tenido un impacto muy grande sobre mí. De hecho también leí Una habitación propia, que es un clásico de no ficción de Virginia Woolf, que me gustó un montón y me lo leí simplemente por este libro. No es una mención honorífica, pero también quiero decir que también me leí Ship of Dreams, que también es de romance histórico y también me gustó mucho, también va sobre amistad. Y en este caso fue al revés, porque al principio no me estaba gustando mucho y fue ganando fuerza conforme me lo leí. Me encantó el final, me encantó todo lo que la autora hizo. Es un libro sobre el Titanic, así que ya sabes lo que va a pasar. Toda la historia se sentía pues muy real. Tengo que reconocer que normalmente solo leo romance, pero estos libros de ficción histórica me han demostrado que tengo que leer más ficción histórica que tenga un pelín de romance, sobre todo si tiene amistades entre mujeres. Es que me obsesiono, me parecen tan interesantes, así que si tenéis recomendaciones también, por favor, dejármelas en comentarios, porque es todo un nicho que tengo que explorar. Mi última mención va a ser El peso de todo, que es un romance gay de N.R. Walker, que es una de mis autoras favoritas. Es tan bonito, es que pienso en ellos y de verdad que mi corazón como que se derrite un poquito. Y en este caso sigues a Henry y a Reed, y Henry pues lo acaban de dejar, tiene sobrepeso, no se siente bien consigo mismo y decide ir al gimnasio. Y en el gimnasio va a conocer a Reed porque Reed va a ser su entrenador personal. Hace 2 años intenté leer este libro y no pasé del capítulo 1. Sinceramente no me gusta mucho la ambientación del gimnasio, pero solo pasa como en el primero y en el segundo capítulo. Luego van a hacer un montón de cosas diferentes, a los dos les encanta cocinar, van a ir pues como mercadillos y cosas así, a probar cosas que son naturales, y de verdad es que fue tan bonito. El hecho de que habla muchísimo sobre sentirse bien consigo mismo, todo lo de body positive, y el hecho simplemente de que Henry al final del día no quiere ser fit, simplemente quiere sentirse bien consigo mismo, y el deporte al final pues le está ayudando a verse mejor y a sentirse mejor. Y la verdad me pareció muy interesante el hecho de que la autora incluyera un personaje que no tuviera la típica tableta que tienen todos los personajes, siendo realistas, masculinos, tanto en romance gay como en romance heterosexual, pero sobre todo en romance heterosexual. Al final del día el romance es para todos, entonces no acabo de entender por qué no tenemos más representación en ese estilo. Vale, ahora pasamos a mis libros favoritos. Me estoy quedando sin voz y acabo de empezar, necesito agua. Vamos a empezar por la razón por la que este canal existe, que es que entierren nuestros huesos en la medianoche. Realmente no es muy filosófico, pero para mí fue muy filosófico porque lo estaba leyendo con un amigo y como que le estábamos buscando el rizo todo el tiempo. Pero es un libro sobre vampiras lesbianas y sigues a diferentes vampiras lesbianas a lo largo de los siglos, porque este libro pues dura mucho porque ellas son inmortales, y ves básicamente lo que es ser inmortal, lo que es poder vivir muchas vidas. Y también es interesante porque ves como la mente del depredador. Básicamente la autora quería meterse en la mente del vampiro, porque aunque hay muchos libros de vampiros, no hay muchos libros sobre seguir a vampiros y realmente qué se siente siendo un vampiro y qué se siente pudiendo vivir tantos años. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas pasando. Al principio es un poco más lento, pero como quieres saber cómo se relacionan estas mujeres y quieres saber lo que les va a pasar, porque una de ellas pues la transforman en vampiro al principio, entonces tiene una especie como de aventura de intentar encontrar quién es la culpable. Es entretenido y es adictivo, sobre todo a partir de la página 200 o así, pero es un libro que también te hace pensar un poquito, porque ellos pueden vivir todas las vidas que quieras, pero nosotros solo tenemos una, entonces tenemos que aprovechar todos los momentos. Es un libro que sinceramente tuvo un impacto en mí, me gustó mucho y me sorprendió, porque como he dicho antes, es algo diferente a lo que se suele crear. A continuación voy a hacer un poquito de trampa, pero solo un poquito, ¿vale? Y es el hecho de que voy a hablar de Karin Slaughter, que es una autora. Me leí 3 libros de ella este año y me encantaron todos. Si tuviera que elegir uno, yo creo que el primero que leí, que es La buena hija, sigue siendo mi favorito. Simplemente yo creo que porque no tenía ninguna expectativa y lo leí y me pareció muy bueno. Tenía un buen balance entre personajes y drama, y el misterio me dio pesadillas, pero no fue absolutamente traumático. Entonces como que todo estaba un poco hecho para mí. Pero sí que es cierto que me leí hace nada, fue el último libro que acabé, de hecho el número 75, fue Pretty Girls, que en español se llama Flores cortadas. Es el mejor de ella y entiendo por qué, porque el ritmo fue brutal. Si quieres un libro que vaya muy rápido, tiene 500 páginas, me lo leí como en 2 días. Yo es que no podía parar de leer, de verdad, es que no te das cuenta lo rápido que vuelan las páginas con ese libro. Pero sí es cierto que si eres alguien que eres un poco sensible, es bastante duro. De hecho es tan duro que hay algunas escenas que yo ni siquiera me las podía imaginar. Y el otro libro que me leí de ella fue ¿Sabes quién es?, que es un libro que empezó un poco más lento pero acabó siendo también muy bueno. Y en este caso es sobre una hija que intenta descubrir quién es su madre, porque su madre parece la típica madre que hace pilates, pues muy tranquilita, típica que va siempre perfecta, y de repente pues empieza a hacer como artes marciales en un momento de máxima tensión y no saben quién es, no saben si es una espía, si es del FBI, si qué pasó, cómo su madre es capaz de hacer todas esas cosas, y empiezan a pasar un montón de cosas. La prota tiene que hacer cosas que son legales porque
su madre le dice que las haga y ella ya no sabe si su madre es una persona a la que debería de seguir o no, empieza a cuestionarse toda su vida. Brutal. La buena hija, la verdad que prefiero no deciros de qué va porque no quiero spoilear absolutamente nada de ese libro y en ese caso puedo contaros muy poco. Simplemente puedo contaros que en el primer capítulo está siguiendo a dos hermanas y su madre es asesinada delante de ellas. Luego te vas como 10 años después o algo así y está pasando algo en el pueblo y está relacionado tal vez o tal vez no se sabe, con lo que le pasó a estas hermanas y sigues a una de ellas y no sabes qué le pasó a la otra, no sabes si está muerta o no está muerta. Y eso es todo lo que voy a decir. Y Pretty Girls o Flores Cortadas empieza siguiendo a diferentes personajes que están relacionados de alguna manera con adolescentes que han sido secuestradas en algún momento, que eran muy guapas, por eso Pretty Girls. Y esto pasó como hace muchos años y ahora está volviendo a pasar. Entonces intentan ver si hay una relación entre todas esas desapariciones. Cualquiera de ellos, la verdad, yo creo que son muy muy buenos. Probablemente el más conocido, el Pretty Girls, es el mejor, pero La buena hija fue mi favorito y por eso estoy haciendo un poco de trampas y les estoy poniendo a todos en el mismo lugar. Sinceramente tenéis que elegir el libro que os suene mejor porque todos están muy bien hechos. Luego vamos a hablar de uno de mis libros favoritos de este año. A ver, todos son mis libros favoritos de este año, pero es que este libro es uno de esos libros que piensas en él y te hace tan feliz. Y es Beck Borrow or Steal de Sarah Adams. De verdad que tengo que leerme más libros de esta autora porque este libro fue tan entretenido, me gustaron tanto los personajes. En su momento le di 4.5 y es en plan, ¿por qué? Si te encanta, estás obsesionada con este libro. Pero me faltó un poco de spice. Solo eso, solo un poquito más de spice y hubiera sido perfecto. Es sobre Emily y Jackson, que básicamente son los dos profesores. Si necesitáis saber algo sobre mí, es que quiero ser profe. Y entonces las historias de amor entre dos profes me parecen súper bonitas. Son dos profes y no se llevan muy bien, siempre están peleando, pero verbalmente en plan guay. Los típicos diálogos estilo banter, donde realmente están disfrutando de esa pelea verbal. Y lo que pasa es que el prota se va a mudar al lado de la protagonista y por unas razones o por otras van a tener que ayudarse mutuamente por cosas que pasan en la vida. Es un libro donde siempre están pasando cosas, los personajes están súper bien hechos, se sienten súper reales, ambos tienen problemas y entonces en el libro vas a ver pues el desarrollo del personaje igual que el desarrollo del romance. Siento que tiene momentos muy divertidos pero también momentos que te van a tocar el corazón. Yo casi lloro o llegué a llorar, no me acuerdo, pero sí que lo pasé mal con la protagonista porque se sentía sola, porque su mejor amiga, que era su hermana, pues está en Nueva York y siente que si no necesitan nada de ella pues no la necesitan, siente que no tiene amigos. Fue eso tan triste, la verdad, escuchándola. Sentía que sus problemas eran problemas reales de personas reales y entonces cuando tenías ese momento de acercarte al personaje lo sentías con ellos, pero luego había un montón de escenas que eran simplemente para pasártelo bien. Luego tengo otro libro de romance que me gustó un montón. En este caso es súper realista, esta autora es conocida simplemente por hacer romances que sientes que es algo que está pasando y que lo estás viviendo ahí con los personajes, y es The Snowball Effect de Hayley Cass. Es un romance entre dos mujeres, Emma y Regan, que son completamente diferentes pero van a tener que estar compartiendo piso. Regan es como súper amigable y quiere hacer un montón de cosas con Emma y está intentando todo el tiempo hacer cosas por Emma, pero todo le sale mal porque Regan siempre lo intenta, pero es una persona un poco patosa y un poco despistada y entonces pues Emma siempre se acaba enfadando con ella. Regan se acaba cansando y decide que no lo va a intentar más y ahí es cuando Emma como que se da cuenta de que echa de menos a Regan intentando hacer cosas para llevarse bien y deciden como hacer citas en el piso y fuera del piso para hacerse amigas y se van a dar cuenta de que no solo podrían ser mejores amigas, podrían pasarse la vida juntas porque son tan bonitas, se lo pasan tan bien y son tan compatibles aunque sean tan diferentes. Es uno de esos libros que es muy lento, muy slow burn, o sea, no solo el romance es lento, el libro es lento, son como 500 páginas de libro, pero en este caso de verdad que sientes cómo el romance se va construyendo poco a poco, ves cómo los pensamientos y los sentimientos y todo cambian poco a poco. Sí, estás harto de romances que se sienten muy cortos para ser reales porque al final del día a mí a veces me apetece un romance que sea de 200-300 páginas porque quieres algo divertido y rápido, pero otras veces te lees muchos de esos y empiezas a sentir que son todos iguales y que realmente no son reales porque suelen meter un montón de humor. Lo recomiendo, o sea, no es un libro que no es divertido, pero no es un libro que se sienta irrealista en ningún momento. Es un libro que de verdad te puedes imaginar pasando en la vida real y si necesitas eso, necesitas creer en lo que está sucediendo. Recomiendo muchísimo a esta autora. Tengo que estar en el mood para ese tipo de libros, pero si estoy es que no falla nunca. Luego quiero recomendar una novela gráfica paranormal. No suelo leer novelas gráficas, pero me encanta esta, estoy obsesionada con ella y es Muted. Me leí también una copia anticipada, salió en julio, en agosto y la segunda va a salir en octubre y me lo voy a leer en septiembre. Ya he esperado suficiente. En este caso está siguiendo una bruja, también es un libro sáfico y al parecer tiene poliamor, pero en el primer libro solo tienes un interés amoroso, aunque realmente no pasa nada porque va a ser slow burn, pero sabes quién es el interés amoroso. Y sé que es un romance poliamoroso porque este libro fue publicado en Webtoon primero
y ahora lo están publicando por una editorial de forma más tradicional porque fue muy conocido en Webtoon y entiendo por qué, porque de verdad que soy alguien que no se lee novelas gráficas. Cuesta muchísimo conectar con los personajes en este tipo de novelas y en este caso no me pasó para nada, no eché de menos que fuera un libro que no fuera novela gráfica, que no sé cómo se llaman, pero bueno, me pareció maravilloso tal y como fue y los dibujos me encantaron. Vi la portada y ya dije que me lo tenía que leer y la verdad es que no falló. Así que si te gusta la portada, lo recomiendo. El siguiente libro es uno de los únicos 2 libros a los que les he dado 5 estrellas de los 75 libros que me he leído este año y es Doblan los mastines de Vic Edison, que es el número 8 de Malaz, el libro de los caídos. No os puedo contar mucho porque es el libro 8 de una serie, pero esta serie es conocida por ser una serie de fantasía épica un poco más compleja, un poco más difícil de lo normal, porque sigues a muchísimos personajes. Yo me la acabo de acabar y estoy tan orgullosa de ello, la verdad. Llevo 2 años leyéndome esta serie y me hizo muchísima ilusión. Mi libro favorito de la serie fue Doblan los mastines, porque sigues a un montón de personajes que ya conoces, porque lo que pasa con Malaz es que muchas veces empiezas el libro y prácticamente todos los personajes son nuevos, a veces todos los personajes son nuevos y es un caos, y mientras consigues como conectar con ellos y entenderlos, sentir algún tipo de apego por ellos, ya estás casi en el final del libro y no acabas de conseguir el apego por todos. En el 8º libro, que sigues a un montón de personajes que has seguido en libros anteriores, pues ya tienes ese apego, entonces te importa más lo que está pasando. Y además no era como fantasía militar, porque Malaz en general es fantasía militar, pero justo este libro no lo fue tanto, solo había como una batalla épica al final y fue bastante como cortita, entonces siento que era más mi estilo del libro. Luego quiero recomendar, también voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Pero bueno, es en la misma serie, me leí el libro 1 y el libro 2, los tengo aquí. A Little Hatred, un poco de odio, y The Trouble with Peace, el problema con la paz. Es el libro número 1 y 2 de la Era de la Locura, que son el número 8 y 9 creo de La Primera Ley de Joanna Conway, porque básicamente La Primera Ley es una serie de 10 libros, si mis cuentas van bien. Primero tienes una trilogía original, luego tienes libros que son autoconclusivos según el autor. Yo no me los leería solos, pero bueno, en teoría sí, o sea, tienes un inicio y tienes un final, digamos, pero sí que están conectados con la trilogía inicial. Luego tienes pequeño libro con diferentes historias de tus personajes favoritos, que eso es para fans de la serie. Yo, por ejemplo, a mí me encantó ese libro. Y luego tienes La Era de la Locura, que es la trilogía final y todo el mundo dice que es la mejor. No estoy segura, el ritmo ha sido mucho mejor, pero los personajes, sobre todo Glodka y Logan de la primera trilogía, yo creo que no han sido superados por estos, pero está muy guay, me lo pasé súper bien con ellos porque sigues a los hijos de tus personajes favoritos de la trilogía original. Siento que fangirleas un montón con estos libros porque como ya te has leído los originales, sabes la historia y los personajes no la saben. Por ejemplo, igual sabes que 2 protagonistas son hermanos aunque ellos no lo sepan, o sabes qué pasó en unas guerras de las que están hablando y no fue para nada como dicen ahora los historiadores que fue. Y entonces como que hay un montón de bromas internas en la serie que la verdad es que hacen que estos libros sean absolutamente maravillosos. Es una serie que recomiendo mucho si os gusta la fantasía un poco grimdark. De hecho, el autor este es como el rey del grimdark, es la razón por la que grimdark existe, aunque él odia el término grimdark. Él dice que sí, sus libros simplemente son realistas, pero lo cierto es que está siguiendo a personajes que en general no son muy buenas personas. Entonces, si te gusta ese tipo de personajes, lo recomiendo mucho. La verdad es que yo, sobre todo con los personajes de Glodka y Logan que comenté antes, y no soy solo yo, o sea, todo el mundo está obsesionado con ellos. Para que os hagáis una idea, Glodka, que lo sigues en el primera trilogía, porque de esta trilogía no puedo hablar porque no puedo hacer spoiler, pero de la original puedo hablar. Y entonces al principio sigues a uno que se dedica a torturar a gente, o sea, imagínate seguir a un personaje que se dedica a torturar a gente y es tan bueno torturando gente porque él ha sido torturado, entonces está haciendo cosas terribles pero a la vez las está sufriendo en sus propias carnes porque tiene todos los problemas físicos que le provocó ser torturado durante tanto tiempo cuando era joven, brutales. Es que no vas a encontrar nada como Joanna Conway. Luego tengo otro libro que tengo también por aquí y es A Gathering of Shadows, o Un Concilio de Sombras en español. Es el número 2 de Sombras de la Magia. Es sinceramente todo lo que quiero en un libro de fantasía. Yo normalmente no leo fantasía juvenil o romance juvenil porque prefiero libros que son adultos, prefiero algo que sea un poco más oscuro, prefiero meterme en la mente de personajes que no son adolescentes, por favor, porque es muy frustrante. En este caso son libros que son muy fácil meterse en ellos, pero me entretienen. Los personajes no son frustrantes, me gustan, conecto con ellos. No es como súper impactante, pero sí que son originales porque la historia de estos libros es que hay diferentes Londres en diferentes universos. El mundo en sí es diferente, pero Londres como ciudad existe en estos 4 universos y estos 4 universos cada uno tienen diferentes estilos de magia. Hay un universo que es el Londres rojo
rojo, donde todo va maravillosamente bien y la magia coexiste con la humanidad de forma perfecta. Ahí es de donde es nuestro protagonista. Y luego tienes la Londres gris, que es nuestra Londres, no hay magia, en teoría. Estás siguiendo a ese Londres, a nuestro Londres y a otro Londres donde la magia pues está muy corrupta y está en el borde de colapsar. Y el cuarto Londres colapsó. La mayoría de gente no es capaz de viajar de un Londres a otro, pero nuestro protagonista sí que es capaz de hacerlo, entonces lo sigues y sirve como mensajero de un lado para otro. Y es interesante porque no sabes de dónde viene, no sabe quiénes son sus padres, fue adoptado por los reyes porque es muy importante porque casi nadie es capaz de hacer estas cosas de viajar de un lado a otro, pero tienes como ese misterio de su vida, él está haciendo cosas que no debería hacer. Yo creo que en parte por eso, porque se siente que está fuera de lugar, pasan muchas cositas, va a haber acción, pero sobre todo es un libro yo creo que de personajes. El principio del libro siempre va sobre ellos y luego al final tienes toda la acción y esos son mis libros favoritos, cuando empiezas conectando con los personajes y luego ya la autora te empieza a subir el ritmo porque ya has conectado con todo. Lo recomiendo un montón. Ya sé que son muy viejos, pero de verdad que merecen toda la popularidad que tuvieron en su momento. Yo me los estoy leyendo 10 años después y maravillosos, me encantan. El siguiente libro que quiero hablar es un libro que de verdad no debería de estar aquí probablemente, porque es un libro como de 70 páginas, es una historia corta sobre dos chicos que comparten oficina, es un gran piece sunshine, uno de ellos pues no se lleva bien con nadie y el otro es súper sociable y es amado por todos. Y al principio del libro Aston, que es el que es muy sociable, se da cuenta de que tiene un crush con su compañero de oficina. No hubo ningún libro este año que me hiciera tan feliz como este libro. Hubo muchos que se acercaron, pero de verdad es que para mí fue como abrir un bote de felicidad. Y el último libro del que voy a hablar es el otro libro al que he dado 5 estrellas este año y es Las hermanas Blue de Coco Melors. Es otro libro que leí de que iba, o sea, escuché de que iba en un vídeo de Carrie Can Read, de hecho, y dije, lo quiero leer. Es un libro sobre 4 hermanas, bueno, realmente son 3 porque una se murió hace un año. Entonces ves un poco cómo estas 3 hermanas están sufriendo esta pérdida de formas diferentes. 2 de ellas tienen problemas de adicción. Una de ellas, Avery, era drogadicta pues hace muchos años en su época adolescente y lleva muchísimos años, como 18 años sin tocar ninguna droga, pero estás viendo cómo está empezando a verse en el precipicio de volver a caer, está haciendo un montón de cosas que no debería hacer y lo peor es que estás en su punto de vista y aunque quieres que pare y aunque odias lo que está haciendo, entiendes perfectamente por qué lo está haciendo, porque está sufriendo tanto que no sabe qué hacer con ese dolor. Fue un libro de estos que conectas un montón con los personajes. Pues está siguiendo a Avery, que es abogada, está siguiendo también a Blue, que es una modelo, que es lo más como fabuloso, vive una vida de fiestas tras fiestas tras fiestas y sus hermanas están preocupadas porque tienen miedo de que se vaya a morir de una sobredosis en algún momento porque no está controlando nada. Y luego está siguiendo a Bonnie, que es la hermana más normal, por así decirlo, es boxeadora. Bonnie es la mejor, la amé con toda mi alma, o sea, Avery como que siento que conecté con ella. Blue me costó muchísimo, fue el punto de vista que menos me gustó sinceramente, pero Bonnie fue mi amor. Es que no puedo contaros lo que tuvo que sufrir esta mujer. Tuvo que parar básicamente de ser boxeadora porque no estaba controlando sus emociones, porque le dolía muchísimo la muerte de su hermana y simplemente pues quería sentir dolor físico para no sentir dolor mental. Y también tiene una pequeña como historia de amor porque como que está enamorada de su entrenador, pero su entrenador tiene como 11 años más, pero ella tiene 20 y algo. Entonces en este momento yo, que soy alguien que odio el age gap, estaba todo living, estaba en plan de por favor tienen que estar juntos porque Bonnie se merece todo en el mundo y Bonnie quiere a su entrenador, así que me parece todo maravilloso. Así que imaginaros el nivel de amor que tuve por estos personajes, pues la verdad es que me tocaron el corazoncito. Si te interesa la relación entre hermanas, te interesa pues intentar superar la pérdida y seguir a mujeres que son completamente diferentes, lo recomiendo muchísimo, la verdad. No te prometo que no te frustren. Bonnie no, Bonnie es maravillosa, pero las otras dos a veces son malas personas. Entonces, si no te gusta seguir a personajes que no siempre son buenas personas, igual mejor no. Pero si te gustan los personajes reales, este es libro para ti. Y bueno, este es el último libro de que quería hablar. Estoy tan contenta, chicos. Tengo todos mis libros aquí y me hacía muchísima ilusión hablaros sobre ellos. Ha sido un año muy bueno hasta ahora y siento que vienen aún muchos buenos libros para leer. No sé cuánto tiempo voy a tener para leer siendo realista, porque empecé con las Opos. Yo creo que es la razón por la que estoy tan emocionada. Acabé de estudiar por la semana y fue en plan, voy a hacer un vídeo. Me merezco libertad. Este va a ser el final del vídeo. Si tenéis alguna recomendación, dejadme en comentarios cuáles fueron vuestros libros favoritos hasta ahora. Como siempre, si os gustó podéis darle like, podéis suscribiros. Nos vemos el próximo domingo.